Como dijimos en el capítulo anterior, tomaría muchos siglos el alcanzarse la plenitud de los tiempos. Si basta una o dos generaciones para que a nosotros nos resulte imposible reconocer a los primos lejanos en medio de discordias familiares, no es de extrañar que en estas cada vez menos pequeñas migraciones del comienzo de la humanidad, el planeta se fuese poblando de comunidades que empezaban a verse unas a otras como extrañas, sino como enemigas. Esta fragmentación era más acusada en la medida en que la tradición de lo sucedido, de lo porvenir y del común origen, se iba desestimando y traicionando. La idea de un Dios providente, trascendente y amoroso con quien se estaba en deuda fue perdiéndose, desvaneciéndose. Y los corazones de los hombres se precipitaron en la idolatría de sus bajas pasiones o de dioses metafóricos que solo vagamente recordaban al verdadero. Así surgió el paganismo, la idolatría y el politeísmo, al ritmo del desplome de la inteligencia y de la voluntad humanas en los abismos del error y del vicio. La idea de un Dios único, infinitamente perfecto, trascendente, creador, amoroso y providente no fue entonces el final de un proceso evolutivo, sino todo conduce a concluir que la certeza original sobre su existencia fue obliterada gradualmente en aras de novedades sincréticas más ventajosas para el orgullo humano. Las más completas y desprejuiciadas investigaciones sobre religiones comparadas dejan en evidencia el hecho irrefutable de que las grandes mitologías paganas politeístas tienen todas, casi sin excepción, una especie de telón de fondo que se prefiere poner entre paréntesis, la existencia de un padre de todos los dioses, o de una realidad suprema que evoca el origen común al que me refiero. Piénsese en el Nun egipcio, por ejemplo, o en el Urano griego, o el Saturno romano, o en el espíritu creador Algira de los aborígenes australianos, o en el cielo confuciano. No es solo el olvido del deudor frente al acreedor el que explica el politeísmo pagano, sino también la expansión militar de los pueblos. Al irse agregando las comunidades a la potencia expansiva, la potencia conquistadora, el nombre que la localidad le daba al Dios creador se iba sumando al panteón constituido por otros tantos nombres que solían referirse al mismo Dios. Ese fue el caso preciso del paganismo egipcio, padre de todos los paganismos, pero también el del sumerio, del griego y romano. La diferenciación de lo que en principio era lo mismo, la diferenciación entre esos dioses locales, corrió a cargo de sugerentes y a veces bellos mitos llenos de poesía y de básica pero errónea filosofía. Pero como ya dijimos, casi todas esas novedades religiosas conservaron más o menos latente, envuelta en un velo de relativo y a veces respetuoso silencio, la idea más o menos vaga de un Dios único, supremo y creador de todas las cosas. Y no es esta la única realidad común que todos los paganismos conservaron. También contamos entre ellas la realidad común del sacrificio. Todas las religiones del planeta cuentan entre sus ritos el del sacrificio, que consiste en la ofrenda de un animal, frutos vegetales o bebidas, que se ofrecen a los dioses y generalmente se consumen durante o después de la ceremonia. Desde los egipcios, pasando por los persas, celtas, los yoruba africanos, griegos, romanos, hasta los aztecas y mayas, todos celebraban sacrificios. Algunos de estos pueblos, y no los más atrasados precisamente, llegaron, ya veremos por qué, a practicar sacrificios humanos. La celebración de dichos ritos sacrificiales, herederos de los primigenios ritos que pretendían sin duda simbolizar la satisfacción que se adeudaba por el primer pecado de nuestros padres y que pretendían preanunciar el futuro sumo sacrificio del Cristos. La celebración de dichos ritos sacrificiales, decía, fue exigiendo la existencia de personas dedicadas, consagradas a esos menesteres, y así surgió la casta sacerdotal, presente también en todas las nuevas religiones, en todas las latitudes del planeta.
necesario para los efectos de este discurso señalar que hubo diversos tipos de paganismo. Me referiré en particular a tres: el alegórico poético, el práctico utilitario y el paganismo demoníaco. De alguna forma, el primero de esos paganismos se concentraba en la elaboración y contemplación de los pintorescos mitos que individuaban a cada una de las deidades y que al mismo tiempo pretendían darle una básica coherencia a cada panteón. Esas mitologías, en su calidad de alegorías poéticas, solían estar preñadas de una elemental descripción metafórica del origen y de la constitución del mundo. Por supuesto que estos tejidos de leyendas y de mitos no exigían una adhesión incondicional del intelecto y de la voluntad, sino que estaban orientados a la satisfacción sensible de los hombres. No había tal cosa como un credo del Olimpo. Decir creo firmemente en la existencia de Júpiter y de Marte, eso no tenía ningún sentido. Estaba también el paganismo práctico, que inclinaba el quehacer de sus diosesíos o de sus fuerzas a velar por, u obstaculizar en su caso, las actividades vitales del hombre, desde levantarse por la mañana, pasando por la comida, el cultivo, la cosecha, la familia, la guerra, el comercio, incluso el sueño. A veces, no era la norma, incluía unas pocas directrices morales fundamentales para la vida en sociedad. Este paganismo, como el de los romanos o el de los chinos, por ejemplo, no solía estar adornado de las espectaculares sagas mitológicas que podemos apreciar en los nórdicos, en los egipcios o en los griegos, por ejemplo. Más bien eran religiones que apuntaban al quehacer diario y estacional, político incluso. Pero cuando surgía el afán imperioso de manipular en su propio beneficio las fuerzas naturales hasta sacarlas de su cauce, el ser humano aprendió pronto a invocar las fuerzas demoníacas. Y supo de inmediato que para hacerlas presentes y hacerlas actuar a estas fuerzas demoníacas, no bastaba con una cándida libación o con una inocente oblación de frutilla fresca. Era menester hundirse ceremonialmente en las ciénagas más hediondas y profundas. Así surgió el horrendo paganismo demoníaco, que fue el que institucionalizó los sacrificios humanos y glorificó la sodomía, como el culto a Moloch de los fenicios y cartagineses, o el culto azteca a Huitzilopochtli, o los cultos secretos orgiásticos que surgían como hongos en el oriente, o las truculentas tinieblas religiosas de los asirios o de los babilonios. Estos tres tipos de paganismo, debido a su carácter politeísta, no se presentaban aislados en toda su integridad. Prácticamente todas las comunidades del planeta contaban con alguna dosis de cada uno de ellos. Se encontraban en cada caso entretejidos, pero siempre era uno el que dominaba. El griego era el modelo de un paganismo primordialmente poético. El romano, el del paganismo sustancialmente práctico, y el cartaginés y el azteca, los paradigmas del demoníaco. Las religiones paganas eran vagas, superficiales, desviadas, supersticiosas y erradas, alevosamente falsas y terroríficas en ocasiones. Pero las religiones paganas eran así, no obstante, el cauce en el que casi la entera humanidad empezó a canalizar vanamente su honda, profunda y natural sed de religarse con el buen Dios. Y digo casi toda la humanidad, casi, pues no faltaron, hay que decirlo, vigorosos eslabones en la transmisión de la verdad original, o mentes geniales y heroicamente honestas como nenúfares en el pantano, que buscaban con valentía la verdad en medio de la confusión, y que en el mejor de los casos seguían fieles sin paliativos al verdadero y único Dios de nuestros padres. Me refiero aquí a los patriarcas antediluvianos y más tarde a personalidades como los filósofos griegos Genófanes, Aristóteles, Platón
el faraón Amenhotep IV, por ejemplo, el filósofo Séneca en Roma. Siglos después de aquella nefasta revolución en lo que ahora llamamos el Neolítico, todavía había quienes, no habiendo perdido del todo la brújula, desde lo más profundo de su corazón, velada o abiertamente, conscientemente o no, suplicaban con harta sed algo así como esto: oh Adonai, pastor de la casa de Israel, que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en el Sinaí le diste la ley, ven a librarnos con el poder de tu brazo. Et dux Domus Israel, qui Moisi in igne flamme rubi apparuisti, et in Sina legem dedisti. Veni ad redimendum nos in brachio extento.